Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a seguir hablando sobre el libro del maestro Allan Kardec. Ahora vamos a hablar sobre la conmemoración de los difuntos. Em, bueno, específicamente de los funerales. Eh, los espíritus son mucho más sensibles de lo que nosotros creemos al recuerdo de las personas que los amaron en la tierra. Entonces, ese recuerdo si ellos son felices, pues les suma felicidad. Pero si esos hermanitos son desgraciados, pues para ellos es un alivio saber que todavía hay hermanitos que los quieren y que se acuerdan de ellos en la tierra. Entonces, el día de la conmemoración de los difuntos eh, hace que los espíritus acudan a ese llamado. Cuando nosotros tenemos el Día de Muertos, bueno, pues los hermanitos que están desencarnados acuden a ese llamado que nosotros les hacemos. ¿Cómo les hacemos el llamado? Por medio del pensamiento. Nos estamos acordando de nuestro papá, de nuestro esposo, de nuestro suegro, de una tía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a pensar en ellos. Ay, si mi papá estuviera aquí. Ay, mi tía cuando vivía le gustaba el mole. Cosas como esas. Entonces, nos estamos acordando de ellos y ese es el llamado que nosotros les estamos haciendo. Pero debemos saber que para ellos, el Día de Muertos que nosotros pusimos aquí en la tierra, para ellos es un día como cualquier otro. Simplemente es el día que nosotros como encarnados respetamos y los empezamos a llamar. em, pero eso no quiere decir que los demás días sea una diferencia para ellos. A ellos les da completamente lo mismo. Entonces, eh, cada cual, cada hermanito que desencarnó, viene por sus amigos, no viene, o por sus seres queridos, no viene por los que le son indiferentes, porque también hay quien dice, ay, sí, me acuerdo del abuelito de Chuchita, ay, sí, era así y así, pero realmente lo hacen porque a lo mejor están en una conversación o lo hacen por darle por su lado a la persona con la que están hablando, pero no se están acordando de corazón. Entonces a ese llamado no acuden porque saben los espíritus, recordemos, que ellos nos leen a nosotros como libros abiertos y ellos saben lo que hay en nuestra mente, saben lo que hay en nuestro corazón. Entonces, eh, si los espíritus se pudieran hacer visibles, nosotros los veríamos como la última encarnación que tuvieron. O sea, no los vamos a ver 2 o 3 encarnaciones antes, no. Si desencarnó siendo nuestro abuelito, ese físico que tenía, ese es el físico que ellos tendrían en caso de que se pudieran hacer visibles. Sale según lo que nos platica el hermanito desencarnado. Bueno, los espíritus que ya nadie se acuerda de ellos, que están olvidados, que ya no tienen familia, que prácticamente ya fueron, pues son hermanitos que están olvidados y entonces como ya nadie se acuerda de ellos en la tierra y están olvidados, pues a esos hermanitos ya no les interesa la tierra. ¿Por qué? Porque ya no están ligados a ella por el corazón. Entonces ya no hay amor, no hay nada que retenga el espíritu. Entonces, pues sigue errante y tiene todo el universo por delante. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros vamos a visitar a un desencarnado a su tumba, sabemos que, bueno, ahí descansa el cuerpo, ahí descansa la materia del hermanito, sí es verdad, pero simplemente es una forma que los encarnados tenemos para demostrar que estamos pensando en ese espíritu errante. A veces pensamos que para demostrarle, por ejemplo, a nuestro papá o a alguien que ya desencarnó, que lo queremos, que lo respetamos, que lo extrañamos, tenemos que ir al panteón, o tenemos que ir a la iglesia, o tenemos que ir a una capilla, y no es así. Si tú quieres hacer oración por quien sea, si tú te quieres acordar de quien sea que ya no es parte de este plano, lo puedes hacer. Hay un video ya que hice que se llama No hay días ni horas hábiles para pedir. Bueno, entonces la oración es muy importante porque santifica el acto de ese recuerdo. Entonces, no importa el lugar en el que se pronuncie, si se hace de corazón. Esto es lo que nos dice el hermanito desencarnado. Entonces, bueno,
Tenemos que hacer oración cuando queramos, cuando nos nazca, y no tenemos que estar esperando a que nadie venga y nos diga, haz oración por él, pide por él. Si es alguien a quien tú quisiste y a quien tú quieres ayudar, puedes pedir por esa persona o por ese hermanito que ya desencarnó. Es cosa de que uno lo quiera hacer. Entonces, bueno, los espíritus de esas personas a las cuales se les erigen estatuas, se les erigen monumentos, asisten al acto de inauguración de ellos, los ven con placer. Y el hermanito nos dice que muchos concurren cuando pueden hacerlo, pero que son menos sensibles al honor que se les rinde que al recuerdo que se les dispensa. ¿Por qué? Porque pues ellos ya no son parte de este plano, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hay personas que quieren ser sepultados en un determinado sitio o en otro, que dicen, ay, yo cuando me muera quiero que me entierren en tal lugar? Ah, bueno, eso es porque el espíritu tiene afección por ciertos lugares, pero nos dice el hermanito que eso es inferioridad moral. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que una vez que desencarnamos vamos a dejar nuestra materia. Entonces, ¿qué te importa en dónde se quede tu materia? Lo importante es tu progreso espiritual, el conocimiento que adquiriste durante la vida. Lo que pase con la envoltura que tuviste durante esta encarnación no importa, porque a la hora que te toque volver a encarnar te van a dar una nueva envoltura. Entonces no tiene razón de ser que te estés enfocando en eso. Bueno, la reunión de los despojos morales de todos los miembros de una familia debe considerarse una cosa fútil, y dice el hermanito que no, que simplemente es una costumbre piadosa, es un testimonio de la simpatía hacia aquellos a los que amamos. Entonces, esa reunión le importa poco a los espíritus. Es útil a los hombres. ¿Por qué? Porque se concentran mejor, pues recordando. Entonces, cuando nosotros retornamos a la vida espiritual, solo los espíritus que tienen vanidad terrestre son sensibles al alma, a esos honores de que se le hacían en la tierra o que se le hacen. Pero cuando el espíritu ya llegó a un grado de perfección, ya no tienen vanidad, ya comprenden la futilidad de todas esas cosas, pero debemos de saber que abundan espíritus que en los primeros momentos posteriores a su desencarnación experimentan una gran satisfacción por los honores que se les rinden. ¿Por qué? Porque todavía apenas están desencarnando y todavía tienen, todavía están unidos, están desprendiendo poco a poco, y les disgusta la indiferencia con la que a veces puedan llegar a tratar a su envoltura, porque todavía tienen un poco de prejuicios que tuvieron aquí en la tierra. Entonces, ¿está presente el espíritu en su funeral? Sí, sí está. Con mucha frecuencia se encuentra ahí, pero a veces el espíritu no se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el espíritu recién se desprende de la materia, entra en un estado de turbación. Ya lo habíamos platicado. Bueno, entonces, le halaga la asistencia de personas a su entierro. Si ese hermanito ya desencarnó, le va a halagar que los hermanitos vayan a su entierro. Nos dice el hermanito de luz que más o menos, según sea el sentimiento de esas personas. Si es gente que va por pura hipocresía, nada más por el compromiso de que, ay, bueno, ya lo conocí, bueno, vamos ya por cumplir, pues no le produce nada. Pero si eran pues gente que él quiso durante su encarnación, durante su paso por esta tierra, pues obviamente va a sentir bonito de saber que acudieron, ¿no?, a ese funeral, en dado caso de que se dé cuenta de que, bueno, estaba en su funeral, ¿no? Porque recordemos que no siempre se dan cuenta.
Bueno, eh, cuando un espíritu desencarna, va a esas reuniones que hacen sus herederos y, pues sí, casi siempre Dios lo quiere así para su propia instrucción y para castigo de los que son culpables, porque allá se juzga lo que valían las solemnes declaraciones de los deudos. Para el espíritu, todos los sentimientos de los asistentes están a la vista, porque recordemos que ellos nos leen como libros abiertos. Entonces, cuando el hermanito está desencarnado y está escuchando lo que está sucediendo, pues se desilusiona porque se da cuenta de la rapacidad, o sea, de cómo ellos no están pensando en que ya se murió el papá, ya se murió el abuelito, sino en que están rapaces, que están repartiéndose los despojos, que, a ver, el coche yo, la casa, la camioneta, y no piensan en el sentimiento, sino solamente en las cosas materiales, ¿sale? Y recordemos que cuando los hermanitos ya desencarnaron, ya no ven las cosas de diferente forma que las vemos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no tienen la envoltura densa, pesada que es el cuerpo. Ahora, el respeto instintivo de los hombres en todos los tiempos y en la totalidad de los pueblos demuestran ellos sentir por los difuntos. Eso es efecto de la intuición que tienen de una vida futura. Nos dice el hermanito que es la conciencia natural, a no ser por ello que ese respeto no tendría sentido. Bueno, eso es lo que sucede en los funerales, eso es lo que sucede en el Día de Muertos, eso es lo que sucede cuando recordamos a un hermanito que ya desencarnó. Y bueno, ahora les voy a seguir platicando sobre el mismo libro del maestro Allan Kardec, pero sobre el retorno a la vida corporal. ¿Conocen los espíritus la época en que han de encarnar? Y nos dice el hermanito que ayudó al maestro Kardec que la presienten, pero así como un ciego percibe el fuego al que se aproxima, así los hermanitos desencarnados van presintiendo que ya les va a tocar encarnar. Entonces saben que tienen que volver a tomar un cuerpo y lo saben. ¿Por qué? Porque así como nosotros sabemos que en algún momento tenemos que morir y que en cualquier momento puede suceder, así ellos saben que en cualquier momento les va a tocar encarnar, pero ellos lo presienten. Bueno, la reencarnación es, por tanto, una necesidad de la vida del espíritu, de igual manera que la muerte constituye una necesidad de la vida corporal. ¿Sí? ¿Todos los espíritus se preocupan por su reencarnación? Pues los hay. Hay hermanitos que ni siquiera piensan en eso. Hay hermanitos que ni siquiera comprenden cómo es eso de que les va a tocar reencarnar. Pero esto tiene que ver mucho con la naturaleza, más o menos adelantada. ¿Por qué? Porque algunos sienten incertidumbre de lo que vaya a poder suceder en el futuro, pero es en razón a la encarnación anterior que tuvieron, ¿sale? También ya hemos platicado de eso. Pueden adelantar o pueden retrasar el espíritu, el instante en el que les va a tocar reencarnar. Pueden adelantarlo mediante sus oraciones y alejarlo si retrocede ante la perspectiva de esa prueba que la guarda. El espíritu, recordemos que sabe las pruebas a las que se va a enfrentar una vez que le toque encarnar, no conoce los detalles, pero sí sabe las pruebas que va a sufrir. Entonces el espíritu puede querer retrasar eso. ¿Por qué? Porque también hay cobardes, también hay espíritus que no solo son cobardes, también son indiferentes, pero eso no quiere decir que quede impune, sino que ellos en algún momento tienen que tomar el medicamento para curarse. ¿Y cuál es ese medicamento? Tienen que encarnar, tienen que venir a enfrentar su prueba si realmente se quieren curar. Si un espíritu se sintiera lo bastante satisfecho en una situación media entre los espíritus errantes y no tuviera ambición de ascender, podría prolongar ese estado de forma indefinida, y nos dice el hermanito que no.
no es indefinidamente, porque el adelanto es una necesidad que tarde o temprano el espíritu tiene que experimentar, porque todos debemos de ascender. Ese es el destino de todos, estar con mi Padre. Pero está en nuestro libre albedrío hacerlo más rápido o hacerlo más agónico. Cada quien lo decide. La unión del alma con el cuerpo está predestinado o solo al último momento es que se escoge el cuerpo que cada quien va a tener. El espíritu se va a designar siempre con anterioridad. Es lo que nos dice el hermanito de luz. ¿Por qué? Porque nosotros al aceptar la prueba deseamos sufrir y el espíritu pide encarnarse. Entonces Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe y que ya sabe de antemano qué es lo que va a pasar, pues sabe que tal alma se va a unir a tal cuerpo. El espíritu puede escoger el cuerpo por cuanto a las imperfecciones de ese cuerpo, que son pruebas para él y lo van a ayudar para su adelanto. Si supera los obstáculos que se encuentra, pero la elección no siempre depende del espíritu. Bueno, pero no piden nada con pedir, no pierden nada con pedir. El espíritu bien puede pedir y a falta que Dios, mi Padre, se los apruebe o no, pero el espíritu igual puede pedir, ¿sale? ¿Podría el espíritu, a lo último, rehusarse a entrar en el cuerpo que escogió? Sí, nos dice el hermanito de luz que sí lo puede hacer, pero que si se niega va a sufrir mucho más que aquel que lo hubiera intentado, como si no hubiera tenido ninguna prueba. ¿Por qué? Porque ya tenías la prueba ahí, ya tenías que encarnar ahí y te estás echando para atrás. Pues obviamente, pues no, así no funciona esto. Entonces, puede suceder que un niño que debe de nacer no encuentre un espíritu dispuesto a encarnar en él. Si llegara a suceder eso, Dios proveería a eso. El niño, cuando ha de nacer para vivir, siempre está predestinado a poseer un alma. Nada se crea sin un designio, ¿sale? Entonces, la unión de un espíritu con determinado cuerpo puede ser impuesta por Dios, así como las pruebas, sobre todo cuando el espíritu no es todavía apto para realizar una elección con conocimiento de causa. Recordemos que ya habíamos platicado que cuando un hermanito es de reciente creación, conforme va agarrando la onda, conforme va entendiendo, conforme va avanzando, Dios le va poniendo tal o cual prueba hasta que llegue un momento en el que él pueda irse solo y tener ese libre albedrío. Poco a poco Dios lo va soltando para que él vaya decidiendo si se va a inclinar hacia el malo o hacia el buen camino, ¿sale? Entonces, por eso, sí, hay verdad, puede ser impuesta esa unión del alma con el cuerpo porque Dios diga, tiene que ser así, ¿no? Si es a título de expiación, puede ser obligado el espíritu a que se una al cuerpo de cierto niño que por su nacimiento o por la posición que va a tener en el mundo y puede llegar a ser un motivo de castigo, pero es un castigo que es consecuencia de cosas que hizo en una vida anterior, ¿sale? Si sucediera que muchos espíritus se presentan para ocupar un mismo cuerpo, ¿qué es lo que quién es el que debe de nacer? ¿Qué es lo que va a decidir entre ellos? Entonces Dios va a juzgar y va a decir quién de ellos es capaz de cumplir con la misión a la cual ese niño está destinado. Pero el espíritu, por lo general, es designado antes de que se una al cuerpo. Entonces, el instante de encarnar se ve acompañado de una turbación que es mucho mayor y sobre todo más prolongada. ¿Por qué? Porque al morir el cuerpo, el espíritu sale de la esclavitud y cuando nosotros nacemos, entramos en esclavitud porque somos prisioneros de la materia que tenemos, somos prisioneros de ese cuerpo físico que nos asignaron
para transitar durante esta encarnación. Entonces, el momento en el que el espíritu debe de encarnar es como un viajero que se embarca para una travesía peligrosa y que no sabe si se va a hallar en la muerte en las olas que afronta. Entonces, el viajero que embarca conoce los peligros a los que se expone, pero ignora si va a naufragar, ignora si tendrá éxito. Entonces, así acontece con el espíritu. Sabemos el tipo de pruebas a las que nos sometemos, pero no sabemos si vamos a sucumbir a ellas o no. Así como la muerte del cuerpo es el renacimiento para el espíritu, porque nos quitamos esa envoltura pesada, así la reencarnación constituye para una especie de muerte, o más bien es como un exilio. Para un espíritu encarnar es un exilio, es un enclaustramiento de él mismo, pues. Entonces deja el mundo de los espíritus porque ingresa en el mundo corporal, y como el hombre abandona el mundo corpóreo por el de los espíritus, el espíritu sabe que va a reencarnar, del mismo modo que el hombre conoce que habrá de morir. Así de simple, así de sencillo. Pero, igual que aquel no tiene conciencia, sino en el último momento. Es por eso que se dice que hay personas que presienten que ya se van a morir, porque ya les están avisando que les va a tocar su hora de desencarnar, cuando el plazo expira. Porque recordemos que no hay plazo que no se cumpla. Entonces, en ese supremo instante, se apodera del hermanito que va a desencarnar la turbación. ¿Por qué? Porque el hombre agoniza, y entonces esa turbación va a persistir hasta que la nueva existencia esté formada. ¿Sale? La aproximación de la reencarnación significa una especie de agonía para el espíritu. Entonces, la incertidumbre en la que se halla el espíritu sobre la eventualidad del buen éxito, de las pruebas que va a sufrir, es una preocupación muy grande, ya que las pruebas de su existencia lo retrasan o lo harán adelantar conforme al soporte, bien o mal. Entonces, en el momento de su reencarnación, es acompañado el espíritu por otros espíritus que fueron amigos suyos, que asisten a su partida del mundo espírita, así como también acuden a recibirlo cuando el espíritu va a reingresar en ese mundo espiritual. Bueno, esto depende de la esfera en que el espíritu habite. Si se halla en alguna de las esferas en que reina el afecto, pues los espíritus que lo amaban, que lo acompañan, que hasta el último momento lo estuvieron alentando y menudo, incluso lo siguen en la vida. No nada más vienen a recibirte cuando vas a desencarnar o cuando estás en ese proceso de turbación, sino que durante la vida nos vienen a ver eventualmente. Los espíritus amigos que nos siguen en la vida son a veces aquellos a quienes vemos en sueños, a los que les brindamos afecto, que nos presentan bajo rasgos desconocidos. Y sí, con frecuencia son ellos, porque los hermanitos que ya desencarnaron y que nos profesaron amor en vida, acuden a vernos, acuden en sueños, a veces simplemente nos visitan de la misma forma en la que nosotros como hermanitos encarnados acudimos a ver a un preso. Bueno, hermanitos, les hablé del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a hablar sobre esa unión del alma con el cuerpo. Recuerden que todo es sacado del libro de los espíritus del maestro Kardec. ¿Sale?